¿Cómo están, queridos amigos? Y llegó el momento de ingresar a este sector tan esperado por ustedes. Como siempre, estamos aprendiendo más del tema de salud. Y para eso está Salud y Bienestar. Bienvenidos. Muy bien, que el tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que seguramente usted ya lo ha escuchado, tal vez en la casa han vivido alguna infección respiratoria aguda, las IRAS. Para eso está con nosotros el doctor Carlos Peláez, médico internista, para hablarnos un poquito más sobre este tema. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este espacio. Bueno, como estás, un gusto poder saludarte y bueno, gracias por este espacio y justamente para poder informar sobre este tema tan importante y sobre todo tan frecuente y prevalente en nuestro medio. Exactamente, doctor, algo que usted mencionaba, ¿no? Y muy puntual, es algo muy frecuente. Y para poder conocer un poco más de esto, ¿cómo definiríamos las infecciones respiratorias agudas? ¿Qué son? Bueno, las infecciones respiratorias agudas son patologías que van a afectar el tracto respiratorio, ¿no? Que va en realidad a tomar desde las fosas nasales hasta los pulmones, ¿no? Que tiene una duración de menos de 15 días, ¿no? En realidad, y pues tiene una alta prevalencia en toda la consulta en todo el mundo en realidad, y que además tiene pues alta incidencia en todo tipo de edad, además que genera gran ausentismo tanto escolar como laboral. Además que cabe destacar, ¿no?, que estas infecciones respiratorias agudas, si bien en su gran mayoría tienen un origen viral, o sea, son generadas por infecciones virales, ¿no? Un error en su diagnóstico y sobre todo en su tratamiento, ¿no?, va a generar principalmente un tratamiento, pues principalmente un uso inadecuado de antibióticos, lo cual va a generar una resistencia bacteriana en nuestra población, lo cual obviamente no es adecuado. Doctor, al hablar de errores, ¿a qué tipo de errores se refiere que tal vez ocurren comúnmente, no? Lo que pasa que, como había mencionado, un 90% de estas infecciones son por origen viral, ¿no? Y obviamente dar antibiótico en un tratamiento o una infección viral es inadecuado, por lo tanto generamos resistencia justamente bacteriana. Y cuando realmente necesitaríamos el antibiótico, ya no haría el efecto que tendría que hacer en nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente, es más, por ejemplo, es poco frecuente ver un paciente en la consulta médica que acuda por un resfrío que no use antibióticos previos, ¿no? Un paciente que se automedique en realidad, y eso obviamente está mal. Sí, doctor, y eso hay que recalcar porque seguramente en la casa están también poniéndose a pensar o tomamos en cuenta esto, me resfrío, yo digo es un resfrío y lo primero que hago es ir y hacerme poner algún tipo de antibiótico. Exactamente. Pero posiblemente yo no necesitaba el antibiótico. Entonces, ¿cómo se diferencia esto, doctor? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una infección respiratoria viral y una infección y una bacteriana? Es que en realidad por ese motivo un paciente debe consultar. Y el médico es el que obviamente va a poder sacarnos de esta duda, ¿no? Y evitar Justamente por ese motivo, lo ideal es que un paciente pueda consultar a un servicio médico o un médico capacitado para que justamente pueda definir el uso o no de antibióticos en un contexto de una infección viral o no. Y es por eso que seguramente cuando realmente necesitan el antibiótico dicen, pero no me hace efecto. Es posiblemente que ya hayan creado algún tipo de resistencia por la automedicación, que siempre reiteramos en este sector, que si bien, doctor, estamos hablando del tema de medicina, salud y demás, es para que tomen en cuenta a los profesionales médicos, que obviamente ellos están capacitados para podernos guiar de una y otra manera. Doctor, es muy importante también que la población pueda conocer qué cosas nos pueden ocasionar estas infecciones respiratorias. Claro, mire, en ese sentido pues vamos a poder clasificar en realidad, vamos a ver los agentes causales y los factores que van a justamente favorecer una infección. Los agentes causales vamos a ver justamente que un 90%, como había mencionado, son virus, ¿no? Los rinovirus, los coronavirus, los adenovirus, por ejemplo, incluso la influenza, parainfluenza, por ejemplo, el Epstein-Barr también, que es dentro de los más frecuentes en realidad, y solamente un 10% son bacterias, ¿no? Dentro de los más frecuentes, los estreptococos, por ejemplo, el Biógenes está, ¿no? También está el Pneumoniae, el Mycoplasma pneumoniae, también podemos mencionar Hemorrhagia catarrhalis, o sea, un 10% es por bacterias.
Ahora, dentro de los factores que van a favorecer justamente a las infecciones, esa por ejemplo uno muy común, el hacinamiento, ¿no? Eso se da en los colegios y escuelas, por eso que los niños diseminan las infecciones virales principalmente. Otro factor, por ejemplo, los hogares de adultos mayores, ¿no? Las patologías, por ejemplo, metabólicas como la diabetes, patologías crónicas como por ejemplo la hipertensión, la obesidad, patologías de tipo neoplásico, patologías hematológicas, el tabaquismo, el EPOC también se puede mencionar ahí, ¿no? Que son justamente factores que van a predisponer a que un paciente pueda contraer de una manera más rápida una patología viral respiratoria o bacteriana. Eso podemos mencionar como factores justamente que van a favorecer a una infección respiratoria de tipo agudo. Muy bien, y qué importante que usted tome en cuenta todo esto. Y hablábamos de la prevención igual, doctor, ¿cómo podemos prevenir estas infecciones respiratorias agudas? Bueno, obviamente en este contexto es importante, bueno, más que todo tomando en cuenta la etapa del año, el clima, ¿no? Es siempre fundamental proteger a los pacientes del grupo de riesgo, en este caso a los pacientes adultos mayores, nuestros abuelitos, y los pacientes obviamente menores de 5 años que son pacientes susceptibles a contraer ese tipo de infecciones. Después siempre se recomienda para obviamente evitar contraer una infección respiratoria aguda, una IRA, ¿no? Evitar aglomeraciones, evitar saludar de beso o de mano. Siempre obviamente el uso de barbijo, lavado correcto de las manos, uso de alcohol, medidas de bioseguridad. Siempre evitar exponerse, por ejemplo, a un paciente que esté con síntomas respiratorios. Evitar, por ejemplo, el uso de tabaco, ahora que está, por ejemplo, de moda en muchos adolescentes el uso de los vapes, por ejemplo, un servicio que desencadena. El vape, porque igual es el compartir, ¿no? Exactamente. Y va rodando. Y pues va justamente diseminando el patógeno que puede ser un virus principalmente, ¿no? Además de eso que puede generar hiperactividad bronquial, ¿no? Obviamente es evitar la polución, incluso no sé si ustedes recuerdan las gestiones pasadas en la época de San Juan, uno salía y sentía el humo, se sentía irritado, o sea, evitar justamente la polución. Son justamente medidas para proteger la vía respiratoria, ¿no? Obviamente es evitar cambios de temperatura, comer de manera adecuada, ¿no? Vitamina C que justamente fortalece la vía respiratoria, la vitamina D también, y de esa manera justamente pues fortalecer nuestra vía respiratoria. Ahora también en el contexto justamente del antecedente epidemiológico, todavía estamos justamente, si bien el COVID actualmente ya de cierta forma estamos controlando, pues ahora se recomienda principalmente el tema de la vacunación contra la influenza en realidad, pero en pacientes con factores de riesgo, ¿no? Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con obesidad, sobre todo, ¿no? Pacientes adultos mayores, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Esas medidas justamente para evitar complicaciones con una infección respiratoria aguda que nos va a afectar todavía por mucho tiempo. Exactamente. Espero que en la casa estén tomando en cuenta cada uno de estos consejos que son muy importantes de un médico profesional. Y doctor, para terminar, por favor, ¿dónde pueden acudir? ¿Dónde es su consultorio? Si algún televidente en este momento tal vez necesita consultar algo con usted, su ayuda, por favor, adelante a las pantallas. Sí, gracias. Una recomendación más. Adelante. Bueno, siempre es importante, ¿no?, que un paciente que tenga síntomas respiratorios por más de 15 días no se automedique, no recurra a tratamientos caseros o busque antibióticos o lo típico que usa un antibiótico. Y luego otro, y no hace efecto y ya pasó más de 2 Sí, 3 semanas. lamentablemente esta coyuntura, igual que pasamos hace poco la pandemia y demás, ha hecho que el paciente pues use muchos antibióticos, ¿no? Y como les digo, a veces es difícil encontrar un paciente que venga a una consulta médica sin que antes use un antibiótico, ¿no? A veces el temor y todo lo demás y la coyuntura ha hecho que lamentablemente sea así, ¿no? Pero bueno, ahora creo que nos toca también concientizar a la población sobre el uso de antibióticos y el correcto uso de antibióticos. Y de esa manera justamente evitemos resistencia a los antibióticos, porque cada vez se está viendo que hay bacterias más resistentes, y eso se ve principalmente en los hospitales, ¿no? Y justamente es la complicación de ese uso indiscriminado en realidad.
Y bueno, mi consultorio queda en la calle Chamambuis 464 y mi celular es el 744-46717. Y bueno, agradecido contigo y por esta cobertura y bueno, estamos para servirle. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Muy bien, y esperando que usted tome en cuenta cada uno de los consejos que nos ha dado esta mañana el doctor, nos despedimos. Hasta aquí nuestro sector Salud y Bienestar. El Mañanero.